Muy bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a otra sesión del programa de estructuración gremial. Hoy será la séptima entrega. Nos acompaña como siempre el doctor Roberto Díaz González, presidente de Sintrauma Nacional, y quien les habla, Abelardo Bermeo Andrade, coordinador de la Junta Médica del Huila. Estamos tratando el gran tema sobre la contratación laboral derivada de dineros públicos. Y hoy vamos a tocar específicamente los temas de el trabajo del médico y el duelo de la profesión médica. Profesor Roberto Díaz, es su tiempo. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en los temas álgidos, en los temas que están en este momento dividiendo a los movimientos sindicales. Y es el que tiene que ver con la forma de contratación. Entonces, esto se está llevando a la mesa de concertación, a la mesa del Ministerio de Salud. También se tiene programado hablar directamente con el Ministerio de Trabajo, a pesar de que ya se habían hecho algunas presentaciones. Entonces vienen los créditos. Entonces lo estamos haciendo a nombre de Sintrauma, el sindicato de los ortopedistas, que acogió la crítica de dejar de ser un sindicato burocrático y administrativo y ser un sindicato programático y educativo. Entonces estamos dando unas conferencias básicas generales para el gremio para los ortopedistas y en general para el gremio de los profesionales de la salud. Y esto está protegido con el patrocinio de la Junta Médica del Huila, que es un ejemplo de cómo se puede organizar desde las regiones las distintas agremiaciones de los médicos para hacer un trabajo que a todos nos beneficie desde el punto de vista gremial. También, entonces hoy vamos a hablar las características del trabajo médico, qué implicaciones tiene, cómo son sus formalidades, cuáles son sus características desde el punto de vista de la laboralización y cómo son sus agremiaciones. También contamos ahora con el apoyo del Colegio Médico Colombiano. Desde la seccional del Huila estamos haciendo este trabajo y ellos nos lo están replicando y se toma este trabajo como un trabajo de la comisión gremial del Colegio Médico. Ahora sí el tema. Entonces todo acto, el trabajo del médico tiene un nombre específico, un nombre diferente a todos los demás profesionales. Se llama acto médico y así está contemplado en las normas. Y esa es la forma como se reconoce. Entonces, esas características, eso a nivel mundial se ha discutido que ese es un contrato distinto, es una relación distinta, esa relación entre médico-paciente. Eso los entendidos y los estudiosos en los temas laborales lo han clasificado de una, de otra manera, hasta que la conclusión siempre es que el contrato médico, un acto médico, es sui generis, es único. Y esa relación médico-paciente es algo privado y algo que se denomina en los términos legales consensuado, porque hay un consenso entre el uno y el otro. Ese pacto, ese consenso genera implicaciones jurídicas. Esas implicaciones jurídicas se derivan del cumplimiento del pacto. Si ese pacto se cumple, se generan unos honorarios. Y si ese pacto, si ese compromiso se incumple, se deriva en una demanda, en un proceso legal, en el cual se exige que se cumpla, ya sea de una u otra parte. Pero esa sí es una relación. Todo acto médico conlleva un acto jurídico, ya sea desde el punto de vista privado o desde el punto de vista institucional. Cada vez que el médico hace algún acto y lo consigna en la historia, inmediatamente se vuelve un acto jurídico, en un documento legal. Por eso insisten mucho los abogados de FEPASDE, insisten en todas las reuniones que hacen, en definir que en ese momento el médico es el que está construyendo las pruebas. Eso suena como, digámoslo, como si estuviera uno falsificando algo, pero la realidad de los hechos
es que las pruebas se construyen y el que construye las pruebas es el médico. De ahí la importancia del médico en lo que registra, en lo que dice y en lo que hace. Porque después la institución, la legalidad, le está pidiendo que cumpla. Entonces, así como todo acto médico es un acto jurídico, también es un acto financiero. Genera unos recursos, genera un compromiso económico. Todo eso está ocurriendo al tiempo. Entonces, si es un acto médico privado, si es una relación propia médico-paciente, constituye un compromiso de tener una retribución económica que se llaman honorarios profesionales. Esto está reconocido por la ley de ética médica, esto está reconocido absolutamente en todo el planeta, puesto que es la forma de trabajar del médico, la forma de subsistir, de vivir, de tener su vida diaria. Nosotros tenemos, y esa es una cosa que no, no lo tenemos perfectamente claro, nosotros tenemos una relación económica que genera un pacto, un dinero para que esa persona que se entrenó, que estudió, que está ejerciendo la medicina, solucione sus situaciones personales y familiares, sus necesidades. Distinto es pensar que eso no, que no existe una relación financiera, que no existe una implicación financiera. Eso indicaría, si no existiera, que el médico satisface las necesidades de las personas sin esperar ningún dinero a cambio, porque la sociedad le va a dar todo. Le va a dar una educación de sus hijos, le va a dar vivienda, le va a dar un vehículo, le va a dar vacaciones. Eso en el modelo capitalista no existe. En el modelo capitalista es el dinero el que intermedia esa transacción entre la prestación del servicio y el costo del servicio. Entonces, todo acto médico, pues es un acto jurídico y es un acto financiero. Y esto en el medio que conocimos se vuelve el médico en ese momento en un agente financiero. Es un agente que genera movimiento en la economía. El acto médico cuando se presenta a través de una institución es un acto tercerizado. Eso es claro, ese es el principio de tercerización. ¿Por qué es tercero? Porque ya no hay una relación médico-paciente, sino una relación a través de un tercero que se llama institución, que define el qué, el cuándo y el dónde se presta el servicio y en qué condiciones. Ese tercero establece leyes, órdenes y mandatos. Y definitivamente es el que establece cuánto es el dinero que va a recibir esa persona por el trabajo y cuándo. Ese es un acto médico tercerizado. Ese es el fundamento de la tercerización. Los médicos en este momento, en su inmensa mayoría, o los movimientos sindicales están hablando de que abajo la tercerización, pero la tercerización desde el punto de vista conceptual se genera en el momento en que el médico, en la relación médico-paciente ya no es privada, sino a través de una institución. Entonces, todos los criterios desde el punto de vista legal, de ética, de contratación, sindicales, debe tener en cuenta que esta tercerización tiene un equilibrio en que desde el punto de vista de gremio, desde el punto de vista colectivo, se equiparan unas fuerzas entre el contratante y el contratista. Entonces viene el que todo acto médico se deriva de una subcontratación. Entonces, cuando se habla de subcontratación es que tiene la persona una relación contractual, que dentro de esos parámetros, dentro de esa definición de ese contrato, es que el médico cumple y recoge por su trabajo, recoge su dinero. Esa actividad que está derivado de un contrato, pues es el que tiene que analizarse cuáles son las características de ese contrato. Cómo es que se relaciona cómo es que se hace esa relación que está establecida dentro de las leyes nacionales. Entonces vamos a analizar esos puntos. Entonces, desde el punto de vista de contratación laboral, porque es su trabajo, pues está contenido dentro de los principios fundamentales de la Constitución, que es el derecho a trabajar en condiciones
dignas y justas. El concepto digno es un concepto amplio, es un concepto legal definido, es mayor que el concepto de decente. La Constitución también establece el derecho a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Los sindicatos son las agremiaciones de los profesionales o de los trabajadores para defender sus intereses. Es algo propio de ese grupo. Es algo definido que para eso es el sindicato, para mejorar sus condiciones, y sus condiciones desde el punto de vista salariales y sociales. También la Constitución establece, entre los términos del trabajo, que es derivado de los conceptos de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 53, la necesidad de que el trabajo sea estable, la necesidad de que se reajuste periódicamente, que exista oportunidad, igualdad de oportunidades en los distintos trabajadores, que exista una igualdad de acuerdo con el trabajo y la remuneración. En fin, existe una serie de conceptos que es lo que se han llamado trabajo decente. Y la sentencia 457 de la Honorable Corte Constitucional ratifica este concepto, donde dice que todos los trabajadores, independientemente de su relación laboral, o sea, no importa con la forma como se les contrate, tienen derecho a una serie de derechos, dentro del cual está el pago oportuno, que es uno de los elementos que estamos discutiendo ahora. Entonces no importa si se está trabajando para una institución pública o privada. Esos son una serie de derechos que están establecidos en la Constitución y que además el Código Sustantivo de Trabajo los ratifica. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando como la estrategia de los sindicatos? Que desde el punto de vista sindical no es lo mismo, ya lo vimos en la reunión pasada, que existe varios tipos de sindicatos, pero el sindicato gremial, por eso tiene una connotación que es diferente. Y el sindicato gremial, al sindicato gremial le corresponde la sentencia 457 del 2011, donde la Honorable Corte Constitucional establece que no hay subordinación laboral en los sindicatos de gremio, que no tiene con la contratación sindical ha variado mucho, es una norma que tiene original del contrato, del Código Sustantivo de Trabajo, o sea, eso es más antiguo que cualquiera de nosotros, y es una norma que ha variado durante el tiempo. Y sí, efectivamente, por allá por la década de los 80, el contrato sindical se le dio un carácter comercial, y eso pues después lo tumbó la Corte porque no puede existir una norma laboral que permitiera una relación comercial entre los afiliados. Entonces, definitivamente el contrato sindical es la relación que hay de una institución con unos trabajadores, pero no de manera individual, sino de manera colectiva. Y no tiene ninguna lógica que una organización que está hecha, definida por la Constitución y las leyes, el Código Sustantivo de Trabajo, que está hecha para defender a los trabajadores, se vuelva el patrón de los trabajadores. Esa suplantación no existe. Ese es uno de los conceptos de realidad en que la relación laboral se da colectivamente, no individual, y que está establecido en los principios del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, lo que nosotros la estrategia que estamos planteando es ir más allá. A propósito de la discusión que se está dando en la dignificación del trabajo médico y en el proyecto de ley 010, y la propuesta que tenemos desde el punto de vista estratégico, sindical, gremial, es de que la contratación de todo trabajador con dineros derivados de recursos públicos o de dineros públicos. Entonces, recursos públicos son los dineros que se apropia el Estado a través de los impuestos. Salen en el presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional
destina unos dineros para las transferencias a los distintos departamentos y gobernaciones con el fin de cubrir las necesidades en salud. Esas transferencias son recursos del público, son recursos de todos nosotros, de la nación. Y los dineros públicos son dineros que se recogen de la gente, que en este caso es con un destino específico, que es cubrir la seguridad social, pero no entran dentro del presupuesto nacional. Tienen una destinación definida, limitada desde el principio, y están establecidos por la misma Constitución y las leyes en relación con la reglamentación sobre la prestación del servicio de la seguridad social, que hoy ya no es un servicio, sino es un derecho. Entonces, estos dineros, esta masa de recursos públicos y de dineros públicos para la salud debe hacerse siempre con las normas laborales. Y las normas laborales son claras, es o el contrato individual de trabajo, a término fijo indefinido, o el contrato colectivo sindical. Entonces, este parámetro no lo podemos perder. Este es el primer eslabón que tenemos que ajustar, que tenemos que hacer cumplir la ley. No tiene ninguna lógica pelear para que se desaparezcan las leyes fundamentales, las leyes constitucionales, sino tenemos que hacerlas cumplir. Como habíamos en la reunión anterior, prácticamente lo que hay que pedir ahorita no es un régimen especial, lo único que tenemos que pedir es que una ley que se cumplan las leyes. Con eso nosotros quedamos muy bien. Entonces, ¿cómo es el tema de las leyes? Entonces, el trabajo del médico tiene varias formas, ese es su trabajo legal. Creemos que esa es una complejidad de la parte de la reglamentación del derecho laboral y creemos que no debe perderse, sino por el contrario, debe perfeccionarse y debe organizarse de manera adecuada. Entonces, cuando el médico ejerce, como estamos viendo, el ejercicio liberal de la profesión, lo hace a través del Código Civil. Aquí viene un inconveniente, que en esa relación que es privada, que es personal, no interfiere ni hay todo un engranaje legal establecido por la Seguridad Social. Entonces, aquí no hay pago, en esa relación no se le descuenta o no se le retrae parte de su dinero para las prestaciones, para la seguridad social, ni para las prestaciones sociales. Y pues todos conocemos cómo la DIAN está detrás de la facturación del ejercicio privado de la profesión para llevarlo a los impuestos. Entonces esta es una relación que se da, que debe seguirse dando, que en la organización que tiene el Estado debe permitirse, no debe desaparecer. La otra forma de trabajar del médico es cuando le trabaja a las aseguradoras particulares, cuando atiende pacientes con lo que se denomina medicina prepaga. Aquí también es una orientación organizada desde el punto de vista legal por los criterios del Código Civil. Es una relación en que la aseguradora orienta, canaliza, tiene una ganancia secundaria al que le está comprando el servicio de conseguirle una profesional que ya lo han revisado, lo han garantizado que no vaya a tener ningún inconveniente desde el punto de vista de ejercicio profesional y además de que tenga un valor pactado previamente en que se sabe que cuánto es el valor de sus honorarios. Honorarios que los establece de manera libre y personal el profesional de la salud. Entonces, esta relación, pues como se hace a través de una entidad, de una empresa, es factible de que sigan relacionándose, pero que se acomode a los principios que estábamos hablando desde el punto de vista legal de la estrategia del contrato sindical. Entonces, en el momento que está trabajando el médico, pues está bien que trabaje y que esté afiliado a un sindicato de acuerdo con su gremio, con su especialidad. Y sea este gremio, pues, el que se encargue, de acuerdo con esa forma como está trabajando, de hacer los pagos a la seguridad social y los debidos pagos que hay de retención en la fuente y de prestaciones sociales. Entonces aquí viene un punto de cómo
siempre se ha tenido la impresión, la preocupación de que después de mucho trabajar el médico, de muchos años de estar ejerciendo su profesión, llega en sus últimos años de vida o se enferma y no tiene una seguridad social que realmente corresponda, que le retribuya su esfuerzo que hizo y sus necesidades. Desafortunadamente, por la forma como se ha dado, la inmensa mayoría termina ahorita con una pensión después de tener unos ingresos importantes, con una pensión de un salario mínimo. Entonces, esto lo solucionaría la contratación por gremios sindicalizados, puesto que si no lo ha hecho de manera libre la persona, si no ha tenido el conocimiento, la información financiera de cómo debe de autoprotegerse, pues el gremio debe solucionarlo. Y la forma fácil como lo puede solucionar es a través de la actividad sindical gremial. La otra forma de trabajar es el trabajo con las empresas privadas, el trabajo privado que está regido por el Código Sustantivo de Trabajo. Este no hay ningún problema, es el que estamos hablando, el que se está pidiendo, que todo el mundo esté vinculado a través de una de las normas del Código Sustantivo de Trabajo. Y es el ejemplo. Los trabajadores que le trabajan a las empresas sociales del Estado, entonces ya se denominan empleados públicos que están regidos por la reglamentación del servidor público y tiene exactamente, o no exactamente, tiene algunas cosas mejores que el Código Sustantivo de Trabajo, pero tiene el criterio de que de que esa persona está recibiendo dineros del Estado. Y existe la norma de que uno no puede recibir más de un sueldo del Estado. Y existe, como toda norma, la excepción donde se pone si realiza actividades a través de una cooperativa, puede tener medio tiempo más. Y si realiza a través de una actividad de educación, actividades educativas, también puede tener tiempo más. Entonces, como las cooperativas ya no están funcionando, estos criterios de empleado público, si se amplían, ¿qué son los criterios que deben aplicarse a todo trabajador que deriva su trabajo de los dineros públicos, como estábamos viendo? Pues se acomoda de que debe tener un sueldo fijo, un sueldo, las 180 horas reglamentarias, y el resto lo puede hacer a través de la contratación sindical, ya sea no por horas, sino por servicios o por actividades. El contratista como persona natural, ese es el dolor de cabeza, esa es la orden de prestación del servicio. Hay una relación establecida por el Código del Comercio. Entonces, esta relación es la que debe desaparecer, puesto que la realidad es que se establece una relación contractual definida en el ejercicio del trabajo médico. Distinto es si el contratista lo hace como está establecido, de que él va cuando quiere, el día que quiere, si él o otra persona y realiza una prestación de un servicio. Pero el ejercicio diario en las instituciones prestadoras de servicios de salud no es esa relación. Ahí no sea que el médico pueda ir cuando quiera, que si no quiere manda a otro, que lo único que le interesa es que se preste un servicio, se determinan, se pactan las condiciones de cuánto vale y cuál es el servicio que va a prestar de manera independiente en otro sitio. Eso es distinto a la subcontratación. Eso es lo que corresponde con la prestación independiente de ese servicio. Entonces, esto es el que definitivamente tiene que desaparecer porque la realidad no compadece con lo que con la figura legal. El contratista como persona jurídica. Entonces, el médico arma empresa, organiza la prestación de un servicio en un sitio ya distinto. Este sí corresponde con una subcontratación, porque va a prestarse dentro del proceso de producción del servicio de salud, entendiéndose en el modelo capitalista, en el modelo de mercado, que todos los procesos, todos los servicios tienen unos costos y esos costos se trasladan a través de unos procesos. Entonces, esta persona como persona jurídica presta, subcontrata parte de ese proceso.
y su relación con la institución está ahí sí por el Código de Comercio, entre personas jurídicas. Entonces, una institución, llámese, como se llame, ya sea EPS o IPS, contrata los servicios de otra persona jurídica donde el médico ha sido uno de los organizadores, uno de los que ha motivado, ha liderado esa organización legal de esa personería jurídica para prestar el servicio. Y está bien hasta ahí, no tiene por qué acabarse. El paso es cuando los dineros entran a esa persona jurídica, salen de la persona jurídica y entran al bolsillo del médico. En ese momento es como también de nuevo, para que se cumplan todas las normas laborales, debe hacerse a través o de un contrato sindical o de un contrato individual de trabajo. Generalmente entonces se vuelve a la figura de honorarios, se vuelve a la figura de la relación del ejercicio liberal de la profesión, cuando la realidad no es esa, porque está haciendo a través, intermediando una persona jurídica. El otro es el contrato de trabajo como afiliado partícipe. Entonces eso ya sale de la norma, tanto el Código Comercial como el Código Sustantivo de Trabajo, y vuelve a la norma civil, en que se organiza como cooperativas, como empresas asociativas de trabajo y como sindicatos. Esos son los principales. Entonces la cooperativa, el primer pero que hubo es de que la cooperativa puede tener trabajadores. Entonces la cooperativa se convirtió en un intermediario. Distinto, fíjense, ya el concepto de intermediario como persona jurídica al de concepto de ejercicio tercerizado, que son dos conceptos legalmente diferentes, corresponde a dos actuaciones distintas, pero que en el fondo siempre se confunden porque se está tratando de hacerle trampa a las prestaciones sociales. Se está tratando de buscar que el trabajo del médico y el trabajo profesional de la salud tenga un menor costo. Entonces las cooperativas, pues inicialmente por el movimiento cooperativo y la actividad cooperativa, eso estaba bien, pero como las cooperativas se les permite tener empleados, entonces empezaron a tener esa subcontratación del médico que obviamente terminó con volverla, con la necesidad de que el Ministerio del Trabajo estableciera que era ilegal la contratación de las prestaciones, del trabajo, de las actividades misionales de una institución. Y lo otro fue entonces se convirtieron las cooperativas en una modalidad que hay, que son las empresas asociativas de trabajo o las cooperativas de trabajo asociado, que es exactamente el mismo criterio, donde el trabajo lo desarrollan son los afiliados y se llaman afiliados partícipes y no se puede subcontratar. Esos son los dos criterios, tanto desde el punto de vista de la cooperativa como desde el punto de vista de la creación que se buscó para solucionar estos temas de contratación, y generalmente eran más para las obras públicas en las carreteras, en que se crearon las empresas asociativas de trabajo. Pero dentro del proceso que hubo, dentro de la negociación que se dio en el Tratado de Libre Comercio y dentro de la presión que se hizo y del acompañamiento de las centrales obreras, ellos sí insistieron mucho de que fuera una relación laboral. Y ahí es cuando aparece y se revive esa norma que estaba ahí, la norma inicial del Código Sustantivo de Trabajo, de la contratación a través de los sindicatos. Entonces, este tema no es la fecha que no se ha podido superar. Este tema corresponde de acuerdo con las necesidades, aunque se empezaron a aparecer, como siempre, echa la norma, echa la trampa, una serie de sindicatos que son falsos sindicatos, que de acuerdo con la realidad no corresponde con la organización de trabajadores, sino que se suplantó, migró la organización cooperativa con el dueño de la cooperativa, con un intermediario que está negociando, que está generando riqueza para su bolsillo, con el trabajo de los demás, y lo hizo el sindicato. Entonces, aquí sí viene lo que yo he comentado, como la tragedia del cristiano, el dilema. Y que quién tiene la culpa, el que peca por la paga o el que paga por pecar. Aquí sí es de parte y parte, porque como los trabajadores en un momento dado, por la necesidad que tienen, se dejan vencer, se dejan supeditar
a una persona que está contratando y ofreciéndole un contrato por debajo de las condiciones legales, laborales, pues de acuerdo a su necesidad aceptan. Y segundo, dentro de la organización sindical, cada vez que se hacen asambleas, que se hace el registro, que se saca la personería jurídica, ninguno llena un espacio que se llaman las juntas directivas, pero ninguno ni se organiza, ni vota, ni tiene voz para cambiar esa relación. Entonces, en esto sí hay que hacer una educación sindical, tema que es muy complicado entre los gremios, los profesionales de la salud, en que los sindicatos deben funcionar como dice la ley, como si fueran sindicatos, o sea, para defender sus intereses, no para hacer un negocio a un tercero. El otro modelo de ejercicio profesional es el modelo de ejercicio caritativo, el derivado de las virtudes teologales, el derivado del amor a la humanidad, o el derivado del amor a la profesión médica. Esto pues es real, esto puede ocurrir. Aquí ya no hay desde el punto de vista contractual, no existe una relación de trabajo y retribución económica. Y de todas formas, todas estas formas de trabajar del médico sí están dentro de los parámetros de la ley de ética médica. Inclusive, cuando se ejerce bajo presión física, cuando se hace de manera involuntaria, cuando se hace ya sea porque lo secuestran o porque lo retienen contra su voluntad y tiene que atender a un paciente, o cuando es derivado de un conflicto físico. En el ejemplo de que es asaltado el médico, entran a su casa a robarlo, el médico se defiende. Y después de que se defiende, o después de que, o en la medida de que lo presionan para que atienda a alguien de manera ilegal, todo esto, obviamente, todas estas actividades no están contenidas dentro de un pacto, dentro de una relación laboral. Pero sí existe ese ejercicio profesional que lo hace, por más de que sea bajo presión, con los criterios de ética médica. Entonces, a pesar de que uno se esté defendiendo, una vez que se resuelva eso, uno no puede abandonar sus principios éticos de salvar las vidas, así sea la de un criminal que lo está atendiendo. Bueno, entonces con este parámetro, la propuesta sí es de que, como estuvimos revisando, todas estas formas en mayor o menor proporción se pueden acomodar a la norma laboral, porque es el trabajo del médico. Entonces, ¿cómo es que se organiza el gremio? ¿Cómo son las organizaciones gremiales? Entonces, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua explica cómo las organizaciones gremiales están constituidas para expresar y promover los intereses de un conjunto de individuos. Son tres conceptos claros. Y que en este caso, este conjunto pueden ser profesionales, o pueden ser trabajadores, o pueden ser empresarios. Esa es una organización gremial. Entonces, las organizaciones gremiales van a defender a todo el gremio, a todos los que tienen esa ocupación, diferente si esté o no esté afiliado. Entonces, aquí se dan varias connotaciones. Entonces, un elemento es la afiliación a esa institución como miembro, para hacer unas actividades gremiales, que en las actividades gremiales le van a incidir en todo el gremio, independientemente si es o no afiliado. Y además, dentro de esas actividades, hay actividades netamente gremiales y hay actividades públicas. Entonces, ¿cuáles son las que tenemos aquí en el país? La Academia Nacional de Medicina de Colombia. Es la más antigua, es la que en esa época no existían facultades de medicina, y si habían facultades no existían profesores, no existían los medicamentos, no existían los exámenes de laboratorio. La medicina se ejercía más como una actividad relacionada con la botánica y no tenía ninguna actividad desde el punto de vista quirúrgico. Eso estaba más ligado a manejos empíricos. Entonces, cuando existían las banderas, las parteras, los dentistas, los barberos, que hacían una serie de procedimientos, y se veía la medicina no como se ve ahora.
Eso fue cambiando. La Academia de Medicina tiene y ha tenido desde su fundación una función pública que es la asesorar al gobierno nacional en estos temas y una asociación gremial que era la unificar el conocimiento y la formación. En lo científico, entonces está la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es la más importante, la que recoge, es de segundo nivel, la que recoge todas las instituciones que están dedicadas a generar nuevos conocimientos, nuevos saberes. Entonces también tiene una función gremial, que es la de facilitar para que se pueda atender con mayor calidad el ejercicio de la profesión, atender a los pacientes. Y una función pública que la tiene indirectamente, que tiene que ver con la participación en las instituciones, está definido dentro de la ley 100, que la participación de todas las instituciones hospitalarias, las juntas directivas de los entes públicos, deben tener una participación de los entes científicos, no en los privados. La Federación Médica Colombiana, entonces también se fundó para defender al gremio médico, para agrupar los distintos colegios departamentales, tiene esa función pública de la ley de ética, de la ética médica, son los que han impulsado y los que han organizado los tribunales de ética médica, son los que asesoran a la Corte Constitucional y tienen esa función gremial de defender el ejercicio del médico. Los colegios médicos, el Colegio Médico Colombiano, este ya es una sola institución a nivel nacional, que también uno se puede afiliar como colegiado, distinto es al registro de la tarjeta profesional, que esa es su función pública y su función gremial también tiene que ver con el trabajo digno. Los egresados de las facultades de medicina, la más importante es de la Universidad Nacional, que también tiene que ser uno necesariamente, tiene que, no por el hecho de ser egresado de esa facultad, quiere decir que esté vinculado o afiliado con la Asociación de Alumnos y tiene una función pública que la ha estado desarrollando desde el punto de vista de tener actualizados los conocimientos, es muy famoso a nivel nacional su congreso anual, y una función gremial que tiene que ver con el ejercicio tanto de profesional como de la procesos de actualización. Los sindicatos es otro tipo de organización gremial, distinto a los anteriores porque es el único que toma temas laborales, la relación de contrato, la relación entre patrón y trabajador. En esto hay varios sindicatos, el que mayor desarrollo tuvo en el país fue Asmedas. Nosotros ahorita estamos organizados en Sintrama, que es el sindicato en que se vinculan absolutamente todos los ortopedistas a nivel nacional. Últimamente, con todo lo que ha estado ocurriendo, con todas las pérdidas que ha tenido el gremio médico, pues se ha visto cómo las distintas agremiaciones tienen un tope, tienen un límite, y el sindicato es el único que resuelve estos temas. Bueno, entonces una vez que vimos cómo es que está organizado, vamos a ver el duelo. El duelo es lo que se define en psiquiatría como la pérdida de algo que lo pierde o que cree que lo perdió, que es de esa persona o que cree que lo tenía. Entonces, ¿qué le ha pasado a la profesión médica? Que ha tenido la pérdida del ejercicio liberal de la profesión, la pérdida de la autonomía profesional, la pérdida de la capacidad adquisitiva, la pérdida de un trabajo digno, la pérdida de un trabajo decente y la pérdida de un trabajo legal. Entonces, la profesión médica ha sido muy aporreada. Muy aporreada en los últimos 50 años. Entonces, ¿cómo es la pérdida del ejercicio liberal de la profesión? Yo creo que la gran mayoría de los médicos no supieron, no vieron cómo era el ejercicio liberal de la medicina. El diccionario de la Real Academia define que son unas profesiones liberales las cuales en el ejercicio le predomina la capacidad del intelecto y son reconocidas por el Estado con un título académico. Entonces, para ejercicio, ¿qué hace la diferencia? De que no se registran ante la Cámara de Comercio, que no están sujetos a pagos de impuestos de industria de comercio, porque no se define como comerciante, es una profesión liberal, y que después de la Segunda Guerra Mundial en todo el planeta
se empezaron a desarrollar los criterios de la seguridad social y de la asistencia pública. En esto, tradicionalmente, viene el concepto, los alemanes y los ingleses con Beveridge, que proponía un modelo de asistencia pública igual para todos, y el de la seguridad social alemana, denominado, defendido por Bismarck o propuesto por el Bismarck, en el cual la seguridad la prestaban entidades particulares solamente para los trabajadores. Entonces, ¿cuándo desapareció ese ejercicio liberal de la profesión? Cuando se desarrolló la seguridad social y la asistencia pública, porque se volvió una actividad dependiente. Como ya hoy vimos, es dependiente de un tercero que establece órdenes, mandatos y reglamentos. Entonces, ya a partir de eso desaparece en gran medida el ejercicio liberal. Recuerdo, yo estaba niño, pero todavía recuerdo al tío cómo se quejaba de que lo iban a tratar como un obrero. Y le decía, pero si va a ganar bien. Por la época de los 60 empezaron a construirse grandes edificaciones, tanto para prestar las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto en la seguridad social como en la clínica San Pedro Claver o el Hospital Militar Central, cuando las redes de hospitalarias. Entonces decía, es que, y yo decía, pero ¿cómo así que como un obrero? Pues claro, porque los obreros lo ponen en uniforme, tienen que marcar entrada, tienen que marcar salida y tienen que hacer un trabajo en ese tiempo. Eso es pérdida del ejercicio liberal. Eso es una tercerización. En ese momento es que perdió el médico. Obviamente que lo perdió por una solución, por un bienestar común, por un bienestar social mucho más alto, que era cubrir la seguridad social y la asistencia pública en instituciones que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se vio que existía esa necesidad. Y así fue como, por lo menos en el continente americano o latinoamericano, se generaron todas las cajas de prestaciones de previsión social y de seguridad social. La pérdida de la autonomía profesional. Entonces, desde el siglo XIX está definida que la autonomía de la profesión médica significa que la profesión establece y hace cumplir unos estándares de calidad en la práctica médica. Entonces, esta desapareció en el momento en que se dio esa relación con las instituciones generadas por los intereses comerciales, generadas por la Ley 100, en que aparece el criterio del cliente interno y cliente externo. Entonces ya no hay una relación médica, ya no hay una relación de trabajo, sino de cliente. Entra los criterios de mercado. ¿Y por qué a raíz de la Ley 100? Porque cuando existían los criterios de seguridad social, existía un equilibrio entre el patrón y un trabajador que estaba asociado a un sindicato. Entonces, esto fue uno de los elementos claves que generaron la desaparición del seguro social, porque tenía unos sindicatos gremiales organizados que establecían este equilibrio, que establecían que evitaban que el patrón, el dueño del capital, por su interés de tener mayor utilidad, se aprovechara o abusara del trabajador. Entonces, el momento en que se acabó la seguridad social organizada a través del seguro social y se convirtieron en empresas particulares y privadas, es en ese momento en que además se pierde la autonomía profesional. Entonces viene, con la pérdida de la autonomía profesional, viene la pérdida de la capacidad adquisitiva. Entonces, ¿qué es pérdida de la capacidad adquisitiva? Que la persona no dispone de sus medios propios de producción y vende su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o salario. Entonces se proletariza el médico. Cada vez con el intermediario que tiene sus funciones de generar utilidades en la prestación de un servicio, cada vez empieza en retroceso en lugar de ir ganando más y va perdiendo. Y resulta que es un sistema en que está controlado el mercado. Es un sistema en que las leyes de oferta y demanda no operan, sino solamente por el valor del trabajo del médico, puesto que la afiliación a la seguridad social está reglamentada por ley, sabe cuánto es que vale.
el pago de las tarjetas para los accidentes de tránsito se derivan del mismo gremio financiero, también tienen un mismo valor. Nadie en ninguna parte ofrece una póliza del seguro de accidente de tránsito más barato, porque estaría dentro del mercado. No, eso, ahí sí no se toca para nada el criterio de mercado. Se toca única y exclusivamente cuando se tiene la relación del trabajo médico. Ahí sí es cuando está permitido, y está permitido porque nosotros los médicos nos hemos dejado, porque no tenemos, perdimos esa capacidad de defendernos a través de los sindicatos. Entonces, ¿cuál es la situación cuando se habla que también perdió el trabajo digno? El trabajo digno es cuando se da esa relación por orden de prestación de servicios en el cual ya no hay una relación laboral. Y si no hay relación laboral, no hay pago de prestaciones sociales. Este es el único problema que hay con el contrato colectivo sindical. Si el contrato colectivo sindical es un contrato laboral, tiene que pagarse en prestaciones sociales, es la realidad. Y segundo, si el contrato colectivo sindical se le aplica a trabajadores de base, donde se les pone un horario de trabajo, donde tienen que cumplir 180 horas, donde no pueden faltar, donde tienen que pedir permiso para no venir, la realidad es que eso no es un contrato sindical, eso es un contrato laboral disfrazado. Ese es un abuso que se le hace a los trabajadores de base. Eso es muy distinto a la contratación que se hace colectiva con los médicos especialistas, y que uno no va por 180 horas, va las que quiere, más o menos, hace lo que quiere, y a mí me gusta operar de chapín, o me gusta operar columnas, yo no me tengo a órdenes y mandatos, yo voy tales días, porque otro día voy para golf, y otro día de vacaciones, o me voy a estudiar y esta semana no voy, y ese es el ejercicio que lo hace el médico. Que no voy porque tengo que hacer otra cosa. Ay, doctor, pero es que usted me avisó, sí, pero es que tampoco yo supe cuál es la situación con un contrato sindical colectivo. Si es un trabajador de base, lo echan, lo vacean, lo sancionan. Si es un especialista, ay, venga, llamen a los pacientes y díganles que el médico no puede venir, que viene hasta la otra semana. No hay más que hacer. Esa relación es la que define la realidad, que si se trata de un contrato colectivo sindical o un contrato laboral disfrazado. Entonces, cuando llegó el presidente Duque, eso nos prometió mucho. Lo primero que hizo fue un pacto para dignificar el trabajo, que está en contra de las centrales obreras, de que sí que se iba a cumplir las normas de la Organización Internacional del Trabajo, que se iba a seguir la senda de productividad para crear empleos de calidad. Entonces ahí empezamos, bueno, pero ¿cómo es el cuento de empleos de calidad? Que sí, que el gobierno decía que iba a dignificar el trabajo, que iba a crear empleos productivos y seguros. Pues, ¿cómo así que empleos productivos? ¿No era que está confundiendo? ¿No es aumentar la productividad a costas del trabajo, de los costos laborales? Que se iban a garantizar los derechos laborales y de asociación. Los derechos laborales son los que están en el Código Sustantivo y no nos estamos viendo. Y los de asociación son los que tienen que derivados de los sindicatos y tampoco. Que se iba a tener respeto por las normas internacionales, pues las normas internacionales son de los de la Organización Mundial del Trabajo y en eso estamos en conflicto. No están cumpliendo los compromisos del Tratado de Libre Comercio en relación con este ejercicio y se están realizando con el ánimo de tumbarle las prestaciones sociales y los beneficios laborales de los trabajadores en salud. Que extender la protección social, pues afortunadamente todo el sector de la salud ya está cubierto. Que promover un diálogo social, la negociación y la cohesión. El diálogo social ha tocado hacerlo en las calles. Entonces, esto lo hablamos directamente cuando vino el presidente con el ministro de Salud, con el doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, cuando le comentamos que lo necesitamos, que es un sector muy amplio, que es un sector que fácilmente lo puede mostrar como un trabajo digno, en la forma de trabajar de los médicos. Él dijo que no entendía mucho eso, que habláramos con la ministra. La ministra también dijo, bueno, pásenmelo por escrito. ¿Y cuál fue la respuesta? Que como 20 días después me llegó una nota de que si se está inconforme que pusieron una tutela. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la profesión médica? Que perdimos todos los derechos legales, que si tenemos en cuenta que el trabajo
está derivado, la fuente, son dineros públicos y recursos públicos, tiene que, como ya lo dijimos, obedecer a toda la normatividad del Estado pública, como el pago oportuno. Entonces no se nos paga oportuno 3, 4, 6 meses. Es un negocio el trabajo médico. De igual trabajo, igual valor. Entonces no, eso es viendo a ver cuál le brinca, cuál le ofrece más barato, entre el valor del trabajo de las clínicas y las instituciones de salud hospitalarias. Que una jornada máxima de 44 horas semanales. Nosotros los médicos hace rato que desconocemos eso. Cuando existía el Seguro Social sí se tenía mucho en cuenta de que no se pasara el trabajo de servicios para el Estado, ya sea por la Seguridad Social o por la salud pública, que no se pasara las 180 horas mensuales. Se acabó eso y se tiene criterio que esos son dineros públicos, que no son dineros públicos sino privados. Que un salario mínimo, pues también el parámetro son lo que se pagan en las instituciones públicas, eso ya se acabó. Que se tienen lo que establece el Código Sustantivo de Trabajo como prestaciones patronales, eso se montó fue para no pagarlas. Que recargos nocturnos y festivos en la contratación que se hace en la contratación que se está haciendo por prestación de servicios por contratos sindicales no se está haciendo. Que vacaciones anuales y remuneradas, menos. Que tener unos valores mínimos por evento y por servicio distinto al de horas. Eso debe hacerlo el contrato sindical. Que cuando hay conflicto entre las leyes, está establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, priman las laborales. Entonces aquí no tiene cabida las leyes comerciales. Y la que se haga convenciones colectivas por gremios de la producción, por gremios de la medicina. Entonces, esto es lo que hemos perdido, esta es la situación, esto es lo que estamos pidiendo, esta es la actividad sindical que estamos llevando adelante.